اهدنا الصراط المستقيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya estamos aquí en Mérida, en la mezquita y centro de la comunidad musulmana Ahmadiyya de México, por la ocasión del primer Jalsa Salana, la primera convención anual de la comunidad de México. Noviembre 3, ya estamos aquí en el estudio de MTA con uno de los nuevos conversos a haber aceptado el mensaje del Mesías prometido del Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vamos a aprender acerca de él y cuál fue su viaje y cómo llegó. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Sí, ¿nos puede decir acerca de usted, su nombre, Sí. dónde vive, dónde nació? Mi nombre es Manuel Cerritos. Yo nací en la Ciudad de México, pero ya tengo casi 25 años aquí en esta ciudad de Mérida. Ya soy yucateco. Yucateco, más Sí. o menos. Llegué yo aquí hace como 3 años y la clima de Mérida y creo que también la situación de la ciudad es muy pacífica, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Sí, invita a quedarse. ¿Y cómo fue la migración suya? ¿Cuál propósito trajo a usted de México, de la Ciudad de México, aquí hace 25 años? Bueno, entre otras cosas, buscar un lugar más tranquilo para vivir. Ya la situación era un poco difícil allá. Después del temblor del 85, hubo una migración. Entonces, buscando otra forma de vida más tranquila sobre todo, sin el ajetreo de la gran ciudad. Y encontré en Mérida ese lugar. Me gustó y me quedé aquí. Y hablando de tranquilidad y de paz, su objetivo a reunirse con una comunidad musulmana hoy en día, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, originalmente yo vengo de una familia por parte de mi madre evangelista, por parte de mi papá católica. Pues a mí me bautizaron como se acostumbraba en la iglesia católica. Y así fue mi niñez, mi adolescencia, con mis compañeros, todo. Solamente que después de los 12 años, 15 años, empecé yo a hacerme preguntas que no tenían respuesta. Lo que aprendía en la escuela era diferente a lo que aprendía en la clase religiosa. Llegó el momento en que dije, no puede ser, no concuerda, ¿a quién le creo? Entonces, Por ejemplo, en la escuela enseñaron qué. por ejemplo, en la escuela me enseñaban que el Sol es el centro del universo y que la Tierra gira alrededor del Sol, todo eso. Entonces, en la escuela y en la iglesia me decían que se hizo la Tierra y después se le hizo su Sol y después se le hizo su Luna y astronómicamente no era lo mismo. Okay. No era lo mismo. Otra cosa que me decían también era que Dios había muerto por mis pecados y yo no lo entendía. Dios se referían a Jesús, que había muerto por mis pecados. Yo me preguntaba, entonces ya no tengo pecados. Pensamiento de un muchacho de 14 años, 15 años, ¿no? Sí. No encontraba certeza, seguridad, eso no es. Por fin, creo que eso me llevó a considerar que la religión no era para mí. Y Abandoné la religión totalmente, y me declaré ateo. Dije, a la edad de 15, 13 años. 15 años, 16 años, dije, Dios no existe, la ciencia es la que debo de estudiar. Y así pasaron los años, después me casé en un matrimonio civil. Mi familia me insistía mucho que me casara por un matrimonio religioso, católico. Yo no acepté porque no era congruente con mi pensamiento. Si yo no creía en eso, yo no podía hacer eso. Era el único motivo.
era el único motivo, que yo me sentiría falso en un altar casándome en una religión, en algo que yo no creo. Yo estoy fascinado por este concepto que estás hablando de que cómo murió Dios por mis pecados, y si es así, entonces no tengo pecado, no, yo estoy libre de pecados, ¿no? Ajá. Pero hace unos días me fui hablando con otro cristiano en Estados Unidos, y él me estaba diciendo que para mí una de las cosas más magníficas de la fe cristiana es exactamente eso. ¿Cómo crees usted que la gente que tantas hablan de eso, así, los evangelistas especialmente, Los adventistas, sí. ayúdame a entender eso, porque no entiendo yo tampoco, pero ¿cómo es posible que tanta gente lo entienden, hablan de eso con mucho ánimo? Bueno, cuando yo hacía preguntas porque no lo entendía, la respuesta era, es dogma de fe, tienes que creerlo y no hay necesidad que lo investigues. Pero hay un aspecto dicen que Dios tenía tanto amor para la humanidad, Sí, y por eso sacrificó su sí, único hijo. a su único hijo. Y todo eso dicen ellos que es algo muy que da a ellos mucha satisfacción. ¿Por qué no fue suficiente para ti? En mí no podía, o sea, en mi criterio no podía entrar eso, porque ¿Y por qué? Eso es lo que quiero. ¿Por qué no? Porque yo pensaba que uno tenía que llevar una vida buscando a un Dios y obedeciendo unas reglas. Yo pensaba que yo tenía que obedecer unas reglas. No, como decimos en la vida, nada es gratis. No puede ser que ya vino una persona, murió por mí y ya estoy libre, ya puedo feliz. O sea, yo creo que yo debo de hacer algo, irme hacia un camino o hacia otro camino, pero yo debo de hacer algo para merecer Algo. algo. Aunque ellos, hay un argumento ya ahora con los años que me dicen que la salvación no es por tus méritos, Sí. sino por el mérito de Jesucristo, me dicen ellos, ¿no? Pero, ok, aún así creo que yo tengo que hacer algo. Sí. Tengo que hacer algo. O sea, quizás el Corán me dice que Alá perdona a quien quiere perdonar y a quien no, no. Pero yo insisto en que yo debo de seguir un camino Sí, que sí. me lleve a eso, que me lleve a eso. No puede obligar uno a Dios, Sí, pero uno debe hacer algo. Sí. Ok. Entonces, casaste, civil, ¿y qué no más? religioso, tuve 4 hijos. Ahí tenía conflicto familiar porque me pedían que tenía que bautizarlos. Ujú. Y yo no estaba en contra de bautizarlos, ni en contra de Dios, ni en contra de la iglesia. Pero es muy lógico, si no creía en eso, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, al final me dijo mi esposa, me dijo, déjame bautizarlos. Y le digo, yo no tengo problema, se pueden bautizar, pero yo no puedo hacer un rito en el cual yo no creo. Ujú. Y sí se bautizaron, por ella. Ok. Decían que yo era muy casado con mis ideas, o sea, pero es que yo creo que un hombre, un ser humano, tiene que hacer lo que cree, Sí, por supuesto. y lo que no cree, pues no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo llegó finalmente a volver a la religión? Ese es un punto muy importante. Ateo hasta los 55 años. Uf. 55 años. Pero día firmemente. firmemente. Mm. Un día estudiando anatomía, veo cómo está hecho el cuerpo humano y veo la maravilla del cuerpo humano y todos sus órganos, todo, cómo funciona, es una maravilla. Sí, verdaderamente. Y entonces digo, esto solo es obra de un ser supremo. Nadie más podría hacer esto. Eso ocurrió así ya. Así, Ok, así un ocurrió. día. Un día ocurrió. Y entonces, en ese momento entró en mi mente
la idea de un ser supremo, la existencia, y lo acepté. Dije, y entonces decidí buscarlo. El único camino que conocía era la Iglesia Católica y regresé, pero ya regresé con otra idea, ya regresé con otra convicción, con una convicción de estudiar, de investigar, de buscar, de saber de dónde viene la Iglesia, cuál es el origen del cristianismo, todo. Y así estuve 6 años, pero volvieron a mí las dudas, porque entonces vino el tema de la Trinidad. Y el tema de la Trinidad es muy difícil, muy difícil, muy difícil de entender, porque 1 más 1 más 1 no puede ser 1. Sí. Hablé con el representante de la iglesia, con el sacerdote, y me contó una anécdota. Me dijo, mira, cuando estábamos en el seminario, el arzobispo nos dio una cátedra de la Trinidad, y al final dijo, levanten la mano los que entendieron todo. Y nadie la levantó. Y entonces él dijo, qué bueno que no la levantaron, porque los reprobaría el que levantara la mano, porque esto no se entiende. Sí. Entonces cuando yo escucho eso, que ni ellos lo entienden, ¿cómo lo voy a entender yo? Sí, y sin entender, ¿cómo puede uno seguir? Y si no lo entiendo, ¿cómo lo puedo seguir? Pero ya avanzando, ¿y cómo llegaste aquí? Entonces me salí de la iglesia, me salí otra vez, y entonces empecé a estudiar las diferentes teologías de cada religión, los adventistas, los testigos de Jehová, todos. Y un día me vino a mi mente una pregunta, digo, ¿cómo es posible que los musulmanes estén dispuestos a morir por la propaganda que se ve en los periódicos? Estén dispuestos a morir, a sacrificarse en el nombre de Alá. ¿Por qué? Y me puse a investigar, bajé el Corán del internet, investigué muchos sitios de Islam. ¿Cuánto tiempo gastaste haciendo eso? Más de 1 año. ¿Y después? Y después de eso, entendí que por ahí era el camino, mas yo no sabía dónde. Hasta que un día un amigo me regaló un folleto y me dice, mira, y leo, dice, amor para todos, odio para nadie. Los musulmanes Ahmadiyya. Vi la dirección, vine y llegué y aquí estoy. ¿Y las preguntas que tenías? Bueno, muchas de esas preguntas yo ya las había encontrado las respuestas de que hay un solo Dios. Para empezar, eso fue el punto principal, que hay un solo Dios. O sea, ya no tengo que buscar personas intermediarios. Perfecto. Hay un solo Dios, si lo entendía, perfecto. Tenía que hacer algo para llegar a ese Dios. Leí sobre la obligación de las 5 oraciones diarias, leí sobre la ayuda a la gente pobre, y entonces como que estaba más de acuerdo con lo que yo había pensado. ¿Ya fue posible cuadrar todo eso? Fue posible cuadrarlo. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Solamente tenemos unos minutos, 15 minutos. Entonces, pero vamos a seguir hablando porque eso es algo muy increíble y muy, ¿cómo puede decir uno? Es un viaje de 60 años casi, o 70, tengo, no sé. Tengo 67 años, voy a cumplirlos siguiente mes. Sí. Muchísimas gracias y que Dios esté con ustedes siempre y que siga mejorando y difundiendo este mensaje a los demás. Sí. Que Dios nos ayude a hacer eso. Estoy feliz. No sé si pudiera hacer una reflexión última. Sí. Que yo siento que el haber llegado al Islam es un regalo que Alá tenía para mí en este momento de mi vida. Felicidades. Gracias. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemos oído a una historia de 60 años, casi un viaje increíble y que tiene ya un sentido, ¿no? Una historia, yo creo que los demás van a beneficiar oír. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Vengan todos, porque en efecto aquí encontrarán la luz de Dios. Y así les hemos informado
la manera de lograr satisfacción.